Bienvenidos una vez más a Evangelio Bíblico. A continuación te vamos a presentar una prédica del pastor José Manuel Sierra. Recuerden que es muy importante escuchar las escrituras porque es para el crecimiento espiritual de nuestras vidas. Así es que te invito a que pongamos mucha atención. Dios mediante de un tema que a lo largo y ancho de la Biblia se menciona muchísimo y que trajo muchísimos problemas, muchísimas consecuencias desagradables a los que practicaron y a los que se dejaron atrapar con este pecado, con este problema terrible que trae consecuencias no solamente a la persona que lo practica, sino incluso a generaciones futuras, según lo que vamos a leer en esta tarde. Nos vamos al capítulo 20 del libro de Éxodo, el segundo libro, comenzando por el principio de la Biblia, el libro de Éxodo, Shemot, su nombre original. En el capítulo 20 encontramos lo que llamamos o conocemos como los 10 mandamientos. Se van a dar cuenta de que esos 10 mandamientos que aparecen en todas las Biblias del mundo no coinciden exactamente con los 10 mandamientos que se nos enseñaron a nosotros cuando se nos enseñaba el famoso catecismo. Se van a dar cuenta que en el catecismo, ni el de hace 30 años ni el de la actualidad, aparecen los 10 mandamientos como dice la Biblia que son. Y vuelvo a repetir que los 10 mandamientos que vamos a leer a continuación, en cualquier Biblia que usted lea, de la versión que sea, en el idioma que sea, todas dicen exactamente lo mismo. Claro, se preguntarán a ustedes, ¿y por qué si las Biblias de los evangélicos, de los católicos, de los luteranos y de todos los cristianos en Sudamérica, en Europa, en Asia, en África, donde sea, dicen lo mismo, ¿por qué no la ponen en práctica los que la leen? Bueno, es una pregunta muy interesante que habría que hacerle a los que enseñan lo contrario y practican lo contrario a lo que dice la Biblia. Pero así es el corazón del hombre. Dios dice una cosa y el hombre suele tener la tendencia a hacer otra, ¿no? Pero vamos a leer los 10 mandamientos tal y como están en la Biblia, sin quitarle y sin ponerle nada. Empezamos por el versículo 1 que dice así: habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios. Él se presenta en primer lugar y dice, yo soy el Señor tu Dios. Les recuerda algo que había hecho muy importante el Señor en la antigüedad. Te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y ahora viene el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está o esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni aún en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, tome nota, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio,
No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ok, paramos ahí, porque ahí era hasta el último versículo que hemos leído. La pregunta sería, ¿estos 10 mandamientos están en vigor o han caducado? ¿Era algo única y exclusivamente para lo que llamamos los judíos del Antiguo Testamento? ¿O está en actualidad todos y cada uno de estos mandamientos? Decimos categóricamente que sí. Todos, no los que nos gustan y los que no nos gustan, absolutamente todos, ¿verdad? El pueblo de Israel había salido de la esclavitud en Egipto, por fin habían dejado atrás al faraón y la dura servidumbre y la esclavitud, por fin eran libres, ya salieron de Egipto y no salieron de cualquier manera, sino dice que salieron con mano poderosa de parte del Señor. Dejaron atrás el pasado, el sufrimiento, las lágrimas, los latigazos, las humillaciones, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que tenían que tener ellos bien claro, que a pesar de la cantidad de tiempo, de siglos que estuvieron viviendo en Egipto, y que Egipto era un país con ídolos por todas partes, todos los ídolos que supuestamente tenían que proteger a Egipto, el Señor demostró que ni uno sirvió para nada. Habían dioses que teóricamente tenían que proteger las aguas sagradas del río Nilo. Incapaces fueron de protegerlas. La Biblia nos enseña que la primera plaga consistió en que el agua del río Nilo se convirtió en sangre. Había otros ídolos que eran los responsables, en principio, de proteger el ganado. Fueron incapaces de protegerlos. Otros ídolos, otras imágenes eran encargados de proteger las cosechas. Y así podríamos ir enumerando docenas y docenas de ídolos de los egipcios. Incluso se creía que el mismísimo faraón era un dios, al cual había que adorarlo y al cual había que rendirle todo tipo de honores y de honra. Absolutamente todos quedaron desmantelados y avergonzados. Solamente hubo un Dios que se llevó la gloria, y era el Dios de los hebreos, el Dios que sacó a su pueblo de la esclavitud y los lleva por el desierto con la intención de llevarlos a una tierra llamada en aquel tiempo la tierra de Canaán, o como también se le conoce, la tierra que fluye leche y miel. Y por el camino fueron recibiendo una serie de instrucciones, y uno de los mandamientos que recibieron era la prohibición total y absoluta de hacer imágenes. Imágenes de personas, imágenes de animales, imágenes de personas que vivían o imágenes de personas que habían fallecido, fueran buenas o fueran malas. Ni cosas que estaban arriba en los cielos, ni en la tierra, ni aún debajo de la tierra podían ser adoradas. Se pregunta a la gente dónde nació realmente la idolatría, esa tendencia a adorar siempre algo. Bueno, la mayoría de la gente dice que realmente fue a través de los babilónicos en Babilonia, donde la gente comenzó a adorar a las cosas en vez de adorar al Creador, adorar a animales, adorar a personas, adorar a reyes, adorar a gobernantes. Pero la Biblia es muy clara en cuanto al tema de la idolatría. No hay ni la más mínima duda que Dios no va a permitir jamás que se le dé culto, que se le dé honra y que se adore a las criaturas en vez de al Creador. En el desierto, cuando Satanás se acerca al Señor Jesucristo y le dice: si te postras y me adoras, te daré todos los reinos de la tierra, el Señor Jesucristo le cita un texto muy interesante que la mayoría conocemos de memoria, que dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cuando los españoles decidieron en el siglo XV cruzar el charco y tratar de descubrir una ruta más corta, se toparon con el hecho de que había continentes y de que había miles y miles de personas que vivían en otras partes del mundo, y se descubrió un nuevo mundo. Y lamentablemente una de las cosas que España exportó a todas esas naciones fue la idolatría. Todas las naciones de Latinoamérica, todas, absolutamente todas, lamentablemente se quedaron con lo peor
de lo que llevaron los conquistadores, con una religión basada en la idolatría, una religión que incluso a veces se mezcló con las culturas indígenas y comenzaron a surgir nuevos ídolos y comenzaron a surgir nuevas imágenes, cuando el Señor en su palabra prohibía categóricamente que el hombre se postre y adore imágenes como si fueran sus ídolos y como si fueran dioses. Estamos viendo cómo en los últimos días, en los últimos meses, ha habido, digamos, como un resurgir de la idolatría, y todo esto lo disfrazamos de cultura, y todo esto se disfraza, ¿verdad?, como la tradición. Sin embargo, no toda tradición es buena. Hay tradiciones que los pueblos, pocas, sinceramente les digo, que pueden ser, digamos, buenas o positivas, pero la inmensa mayoría de las tradiciones que los pueblos tienen son tradiciones basadas en el paganismo, en la ignorancia más absoluta y rotunda. Tradiciones que vienen de pueblos que practicaban ritos donde sacrificaban seres humanos, creyendo que era la forma de aplacar la ira de sus dioses y tratando de evitar catástrofes y maremotos y grandes inundaciones. A veces se presentaban víctimas de personas tratando de calmar un poco a esos dioses que siempre estaban como enfadados y ante la más mínima te caía un castigo, te caía una tragedia encima y miles o millones de personas podían morir. Sin embargo, cuando vamos a la palabra de Dios nos encontramos que esos ídolos que al fin y al cabo han sido creados, han sido inventados por las manos del ser humano, no tienen poder absolutamente para nada, ni para bendecir, ni para ayudar, ni tampoco para dañar. Es la ignorancia más absoluta que personas adultas, personas cultas, personas con un mínimo de sentido común, sean capaces de postrarse ante una imagen de piedra, de madera, de oro, de plástico o del material que sea, creyendo que esa imagen, que como hemos leído esta tarde en el Salmo 115, tienen boca, pero no hablan, y tienen ojos, pero no ven, y tienen pies y no caminan, y tienen manos y no palpan. Y dice la Biblia que semejantes a ellos son las personas que lo fabrican y las personas que le rinden culto y que presentan sus vidas, sus problemas, sus familias y hasta la vida de sus hijos o de sus nietos, creyendo que van a ser protegidos de una forma sobrenatural por estas imágenes muertas que no tienen poder absolutamente para nada. Repito, ni para hacer bien ni para hacer mal. Pero es algo que está tan arraigado en la gente. Es algo que está tan arraigado a las culturas que a la gente como que le da miedo hablar de este tema y desprenderse de un ídolo, de una imagen, de una virgen, de un crucifijo, pensando que te va a caer una maldición o un castigo divino. Nada más lejos de la realidad. La Biblia nos enseña que la idolatría, concretamente el pecado de la idolatría, puede traer consecuencias terribles a los seres humanos, incluso a personas que a veces ni siquiera han nacido. Porque la Biblia dice que esa maldad, ese tipo de rebeldía, ese tipo de pecado en contra de Dios, que consiste en sustituir a Dios por otros dioses, entre comillas, que significa el no adorar al Dios vivo y verdadero, el único que existe, por un ídolo que han creado mis manos o las manos de un artista, pues trae consecuencias sobre las generaciones futuras, hasta la tercera y cuarta generación, porque es una señal de que aborrecen y rechazan a Dios. Y la gente no es consciente de esto. Pero claro, el que lo practica está abriendo la posibilidad de que su tercera y cuarta generación sean maldecidos. Pero si esa generación a su vez siguen practicando la idolatría, estamos hablando de docenas y docenas y docenas de generaciones que desde la cuna ya vienen marcados. ¿Por qué? Porque la idolatría es rechazar al Dios vivo y verdadero. Es lo que otros profetas en la antigüedad comparaban con el adulterio espiritual, el darle culto a otro Dios, que dicho sea de paso, no es Dios ni es nada, pero la gente se cree que es un verdadero Dios, que es un verdadero Dios capaz de responder a tus oraciones y capaz de solucionar tus problemas. Nada más lejos de la realidad. Hay un momento en la historia del pueblo de Israel en la que hay un profeta, un hombre muy importante, muy reconocido, pero que se vio en una situación en la que él predicaba, él le enseñaba la palabra de Dios al pueblo, y el pueblo por una parte lo obedecía, por una parte adoraban al Dios de Elías, pero por otra parte adoraban a otros dioses.
Y Elías llegó a un punto en el que se dio cuenta de que la gente tenía que tomar una decisión. No se puede adorar al diablo y a Dios al mismo tiempo. No se puede estar fuera y dentro al mismo tiempo. Tenían que tomar una decisión. Y Elías les dice, mira, si ustedes realmente creen que vuestro Dios es el verdadero y que el mío es el falso, pues vamos a hacer algo que demuestre definitivamente que yo estoy equivocado y que son ustedes los que tienen la verdad y tienen la razón. Y les propone algo. Se los lleva a una cordillera en el norte de Israel llamada la cordillera del Monte Carmelo, y allí los desafía a que sobre un altar de piedras pongan un animal, un buey en este caso, y que ellos invoquen y que ellos clamen a su Dios, en este caso era Baal. Y si Baal respondía desde el cielo con fuego y consumía la leña y consumía el buey sobre el altar, pues bueno, estaba claro de que Elías era un falso profeta y de que estaba adorando a un Dios que no tenía ningún poder ni ninguna autoridad. Pero si por el contrario, cuando ellos oraran y clamaran a Baal, Baal no respondía, y al orar Elías, el Dios de Elías respondía, pues tenía que quedar bien claro que eran ellos los que estaban equivocados y no el varón de Dios. Así fue como ocurrió. En el libro de Primera de Reyes, si quieren leer con más detalles la historia, dice la Biblia que desde bien temprano en la mañana, más de 400 profetas, más de 400 adoradores de Baal pusieron sobre aquel altar de piedra un buey cortado en pedazos. Y ellos sinceramente creían que cuando invocaran el nombre de Baal, su Dios no les dejaría hacer el ridículo, sino que respondería por fuego. Pero nada más lejos de la realidad. La Biblia dice que llegaron incluso a hacerse cortes con cuchillos, con lancetas, y Elías se burlaba de ellos. Y Elías se reía de los adoradores de Baal y les decía, griten más. Tal vez vuestro Dios está dormido y hay que despertarlo. O tal vez está de paseo. O tal vez ha ido de vacaciones. Sin embargo, dice la palabra de Dios que cuando ya era bien tarde, Elías le dice, bueno, ahora me toca a mí. Ustedes han intentado y han hecho todo lo posible para que vuestro Dios os responda por fuego y aquí no ha pasado absolutamente nada. Tienen que reconocer que están sinceramente equivocados, que han estado adorando y creyendo en algo que a la hora de la verdad no sirve para nada. Ahora me toca a mí. La Biblia nos enseña, la palabra de Dios dice que el profeta Elías dijo, Señor, tú sabes que yo no estoy haciendo esto para presumir, ni para humillar a nadie, ni para sentirme superior a nadie, sino que yo estoy haciendo esto porque tú me has dicho que lo haga. Y yo invoco tu nombre, y yo pido que tú en este momento respondas por fuego. Previamente había dicho que hicieran una especie de zanja alrededor del altar, y que llenaran esa especie de cortafuego con cántaros de agua, y que incluso mojaran la leña, y que incluso el agua saliera corriendo por todo el altar para demostrar que aquello no era un truco, sino que aquello verdaderamente iba a ser un milagro de parte de Dios. Una oración tremendamente corta. Una oración que en segundos se puede prácticamente hacer, marcó la diferencia. La Biblia dice que Dios desde el cielo mandó fuego, consumió la leña, consumió el agua, consumió las piedras, absolutamente todo. Aquel día en el Monte Carmelo quedó claramente establecido que los profetas de Baal estaban totalmente engañados y engañando a los demás, y que el verdadero y único Dios era el Dios del profeta Elías. ¿Cuántos dicen amén? ¿Piensan ustedes que a partir de ese día, en aquel pueblo, quedó bien claro que el único Dios al que hay que adorar y honrar es al Dios vivo y verdadero? Nada más lejos de la realidad. Durante siglos, generación tras generación, seguían cayendo en lo mismo, adorando a Moloc, a Milcón, a Baal, a Astarot, a Astarte, a Diana de los Efesios, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el mundo de la idolatría es inmenso, inmenso, enorme. Hay miles y miles de santos, de vírgenes y de todo tipo de divinidades habidas y por haber. Pero ninguna de ellas, absolutamente ninguna, tiene el poder para hablar, para oler, para tocar, para caminar. Prueba de ello, y todo el mundo lo sabe y no hay que ser muy listo para darse cuenta de esto, que cuando llegan ciertos y determinados días del año, son los adoradores de esos ídolos los que tienen que llevarlos,
los que tienen que trasladarlos de un lugar a otro, porque esos ídolos son incapaces de ir por su propio pie a un pueblo, a un hospital, a una residencia o a donde sea, porque no tienen capacidad de trasladarse, porque tienen pies y no caminan, dice la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Pero el hombre no termina de entender esto. Y vemos a miles y a miles de personas, no solamente aquí en Canarias, sino en muchas partes del mundo, detrás de imágenes, detrás de ídolos. Claro que al fin y al cabo no te exigen nada. Claro, si te rindes y te conviertes y adoras al Dios de la Biblia, al Dios vivo y verdadero, es Él el que te va a decir lo que tienes que hacer. Es a Él al que tienes que obedecer y someterte. Pero el Dios que tú haces con tus propias manos, cuando quieres lo adoras, cuando quieres no lo adoras, cuando quieres llevarlo de paseo lo llevas, cuando no quieres no lo llevas. Eres tú el que dices, tú vales para esto, tu día va a ser el 13 de mayo o el 15 de diciembre o el 18 de abril. Es el hombre el que pone las normas, es el ídolo el que se sujeta al hombre y no el hombre el que se sujeta a Dios. Por eso es mucho más fácil, entre comillas, ser idólatra que ser adorador del Dios vivo y verdadero, porque el Dios vivo y verdadero es el que manda, es a Él al que obedece, es a Él al que te rindes. Pero por el contrario, a la idolatría no te tienes que rendir a nadie, sino tú eres el que mangoneas a tu Dios, tú eres el que lo vas a ver o lo dejas de visitar. Y eso es, en el fondo, el tema de la idolatría. Ahora, ¿qué hay detrás de la idolatría? ¿Solamente un comercio? Bueno, es verdad que lo hay. Claro que la idolatría mueve millones al año, sin lugar a dudas. El patrimonio que tienen muchísimos ídolos e imágenes y vírgenes es incalculable. No se pueden ustedes ni imaginar los millones que mueve el mundo de la idolatría. Pero ¿saben qué? Detrás de la idolatría está nada más y nada menos que Satanás, el que no quiere que tú salgas de la ignorancia, el que quiere que toda la vida estés enganchada al muñequito, el que quiere que toda la vida creas en la mentira en vez de creer en la verdad, que es lo que verdaderamente te va a traer paz a tu hogar, bendición a tu vida, a tu matrimonio, y el que te va a hacer vivir libre y tranquilo y tener la paz del Señor en tu corazón todos los días de tu vida. Hay un capítulo en la Biblia, hay un pasaje en el libro de Isaías que quisiera leer en esta tarde, muy interesante acerca de la idolatría. Vamos a leerlo, presten atención por favor. Es Isaías capítulo 44, a partir del versículo 9. Mire qué interesante lo que nos dice ahí acerca de la idolatría. Dice que los formadores, los que se dedican a hacer imágenes de talla, todos ellos son vanidad. Y lo más precioso de ellos para nada es útil. Ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero, mira el proceso, mira cómo se hace una imagen. Este es el proceso de cómo se crea una virgen, un Cristo o lo que sea. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas. No bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura en el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre, hermoso, para tenerlo en su casa. Corta cedros, toma ciprés y encina, que crecen entre los árboles del bosque, planta pino, que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar, y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece los panes. Además, hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios. Un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame, porque tú eres mi Dios. No saben ni entienden,
porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir: parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. Haré del resto de él una abominación, me postraré delante de un tronco de árbol. De ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma ni diga: no es pura mentira lo que tengo a mi mano derecha. ¿Qué te parece, hermano? ¿Qué te parece, amigo? Sí, algunos dicen son auténticas obras de arte. No digo que no. No digo que no. Hay muchas obras de arte. Mi mujer es una obra de arte. Mis hijas son una obra de arte. Yo soy una obra de arte. La Biblia dice en el libro de Efesios que somos poema suyo. Y la palabra poema en griego significa obra de arte. Los seres humanos somos todos, sí, usted hermana también, sí, créalo, usted también, somos una obra de arte, ¿o no? No hay nada más perfecto en la creación que el ser humano, por muy ruin que seamos, por muy torpes que seamos. Mire el ojo que usted tiene, es algo impresionante, no hay ni una cámara en el mundo tan perfecta como el ojo humano. Sus manos, su corazón, sus pulmones, todo su ser es una auténtica obra de arte, pero no por eso vamos a postrarnos ante otros seres humanos y vamos a terminar adorándolos, porque el hombre ha llegado tan bajo en su relación con Dios y en su relación hasta consigo mismo, que no solamente se ha convertido en un ser idólatra, sino en un ser ególatra, que es peor todavía, es decir, termina convirtiéndose él en un Dios y adorándose a sí mismo, como hay tanta gente hoy en día que gastan millones en su aspecto físico, cuando no es en la nariz, es por arriba, cuando no es por abajo, cuando no es por delante y cuando no es por detrás. Y hay gente que tiene una obsesión enfermiza con estar continuamente, cuando no es el pecho, es la espalda, cuando no es la espalda son los pómulos, cuando no son los pómulos son los ojos, cuando no son los ojos es el pelo, cuando no son el pelo. Y es una obsesión continuamente por querer tener una imagen, porque no están conformes con la imagen que Dios te dio. Le dicen a Dios: te equivocaste, me tenías que haber hecho un poco más así o un poco más asado. Y entonces intentan darle forma a su cuerpo, porque la forma que Dios les dio como que no les gusta, como que el Creador se equivocó, se pasó o se quedó corto contigo. Y ese complejo, ese vacío, ese no aceptarte a ti mismo, lo proyectamos, el hombre lo proyecta cuando ese vacío espiritual hace que haga una imagen de hombre o de mujer, me da exactamente igual, de mármol, de piedra, de oro, de madera o de yeso, me da exactamente igual, y termina postrándose y creyendo que ese ídolo le puede resolver sus problemas, nada más lejos de la realidad. ¿Cuántos dicen amén? Me acuerdo que hace muchos años entró una persona a una congregación que pastoreábamos y lo veía muy preocupado, mirando para todas partes, y hay un momento que me dice: ¿ustedes aquí no tienen santos? Digo: sí, montones. Dice: ¿dónde están? Digo: es que hoy no hay culto, vienen el domingo, pero no son santos de piedra ni de madera, son santos de carne y hueso. Porque la palabra santo no significa ídolo, la palabra santo significa apartado, escogido, seleccionado por Dios, para que ese santo, esa persona que ha sido apartada y escogida por Dios, no termine glorificándose a sí mismo ni a la creación, sino termine dándole honra y gloria al que lo creó, al que lo formó y al que lo hizo, al Señor Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Claro que sí. Pablo le escribía a los santos que están en Corinto, a los santos de Esmirna, a los santos de Tesalónica. Santos eran los hombres y las mujeres que decidieron vivir para Cristo, dándole la gloria al Señor, sometiéndose a Él y no tratando de manipular el mundo espiritual. Un día un profeta, un gran hombre de Dios llamado Samuel, le hizo una visita al primer rey de Israel. El primer rey de Israel, llamado Saúl, había recibido una instrucción, una orden de parte de Dios que no cumplió. Y después intenta justificarse, intenta echarle la culpa a los demás. Y cuando recibe la visita del profeta Samuel, el profeta Samuel lo confronta. Y cuando Saúl le dice:
estos animales que yo le he perdonado la vida, a los cuales no tenía que haber cogido, porque nada de lo del enemigo tenía que haber traído a nuestro campamento, los hemos cogido, el pueblo los ha perdonado, porque los queremos presentar como sacrificio al Señor, tratando de justificar su desobediencia. Y el profeta Samuel le dice, escucha bien, ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios. Así que déjate de historias, déjate de sacrificios, porque el Señor lo que quiere no son sacrificios, el Señor lo que quiere son personas que le obedezcan. Así que como pecado de adivinación es la rebelión, y como idolatría es la obstinación. Por cuanto tú has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado a ti para que no seas rey. En otras palabras, quieres vivir a tu manera, a tu aire. Quieres poner tú las normas, hacer lo que te da la gana, creerte que tú eres el rey y que tú nunca te equivocas. Que Dios dice no adorar a las imágenes y tú las quieres adorar y creer y autoconvencerte a ti mismo de que no pasa nada. Pues te equivocas, querido. La idolatría trae consecuencias terribles a la vida de los seres humanos. Y si no, miren ustedes la historia del pueblo de Israel. ¿Cuántas veces fue amonestado? ¿Cuántas veces fue zarandeado por los profetas? Una de las causas principales por las que los llevaron al cautiverio en Babilonia durante 70 años fue precisamente porque no querían dejar de adorar imágenes. Y el profeta Jeremías les decía, arrepiéntanse, humíllense, pidan perdón, adoren al Dios vivo y verdadero, acepten que esa no es la forma. Sin embargo, no le hacían el más mínimo caso. Hoy leía un pasaje impresionante de una actitud de soberbia, un descaro impresionante ante las palabras del profeta Jeremías. Resulta que cuando se cumple el juicio, cuando el templo es quemado y destruido, cuando la ciudad de Jerusalén queda totalmente arrasada, las mujeres que quedan en el país, sin casa, sin marido, sin hijos, sin nada, se acercan al profeta y le dicen al profeta Jeremías, ¿podrías orar y preguntarle al Señor qué hacemos ahora con nuestras vidas? Hemos oído que en Egipto hay trabajo, hemos oído que en Egipto, en un país extranjero, podemos ir y empezar una nueva vida. ¿Por qué no oras al Señor para que te diga lo que tenemos que hacer? Y Jeremías se va a orar. Y después de unos días vuelve y les dice, esto es la palabra, esto es lo que el Señor les dice a ustedes. Escuchen cómo reaccionan estas mujeres ante las palabras del profeta Jeremías. Capítulo 44 del libro del profeta Jeremías, a partir del versículo 16, tomen nota porque no tiene desperdicio las palabras de estas mujeres. Dice así, la palabra que nos has hablado en nombre del Señor, ¿qué dice ahí? No la oiremos de ti. ¿Sí? No les hizo ninguna gracia. Claro, la gente generalmente en cuanto le dices lo que no le gusta, o te dan las gracias por haberles enseñado, o te odian a muerte. O dicen, oye, gracias porque me has corregido, estaba equivocado, y te agradezco que hayas tenido el valor de enseñarme la verdad, o te cogen una manía que si te pueden matar, lo hacen. Eso fue lo que les pasó a estas mujeres. Le dicen al varón de Dios que ore, que busque la palabra de Dios para sus vidas, porque ahora no tienen futuro, no tienen presente, no tienen nada, y cuando vuelve con la palabra del Señor les dice, no vamos a oír la palabra que Dios te está diciendo para nosotros. Interesante. Sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca. En otras palabras, hermano, vamos a hacer lo que nos da la gana. Vamos a hacer lo que ha salido por nuestra boca. Para ofrecer incienso, ¿a quién? A la reina del cielo. Derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta de todo. Y a espada y a hambre somos consumidos. A los ídolos le presentaban sacrificios a veces de animales, como dije antes, sacrificios de personas. A veces le quemaban animales, a veces le derramaban sangre, a veces le derramaban aceite.
Y ellas están diciendo, desde el día que dejamos de ofrecer nuestros sacrificios y nuestras libaciones a la reina del cielo, pues nos falta de todo. Y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotras tortas para tributarle culto o le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? Es decir, lo que están haciendo estas mujeres delante del profeta Jeremías es lo siguiente: lo que nosotros hicimos no lo hicimos a espaldas de nuestros maridos. No nos ocultábamos de la vida de nuestros hombres para hacer estos sacrificios a estos ídolos, sino que ellos eran conscientes y en algunos casos hasta les apoyaron y hacían lo mismo que ellas. Por lo tanto, ellas no tienen ninguna vergüenza, no tienen ningún pudor de decir, oye, que no se entere de esto nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros maridos, sino que esto que hacíamos, lo hacíamos con el consentimiento de nuestros maridos. Toda la familia involucrada en la idolatría. Y habló Jeremías a todo el pueblo, a los hombres y a las mujeres y a todo el pueblo que le había respondido esto diciendo: no se ha cortado el Señor, no se ha acordado el Señor y no ha venido a su memoria el incienso que ofrecisteis en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, vosotros y vuestros padres, vuestros reyes y vuestros príncipes y el pueblo de la tierra. Y no pudo sufrirlo más el Señor a causa de la maldad de vuestras obras, a causa de las abominaciones que habéis hecho. Por tanto, vuestra tierra fue puesta en asolamiento, en espanto y en maldición, hasta quedar sin morador, como está hoy. Porque ofrecisteis incienso y pecasteis contra el Señor, y no obedecisteis a la voz de Dios, ni anduvisteis en su ley, ni en sus estatutos, ni en sus testimonios. Por tanto, ha venido sobre vosotros este mal, como hasta hoy. Podríamos seguir leyendo, vamos a dejarlo ahí. Pero no terminan de aprender. Vuelven otra vez a repetir los mismos pecados y con más descaro que antes. Porque durante 40 largos años, déjenme que les diga esto, durante 40 largos años el profeta Jeremías les estuvo diciendo: cambien de rumbo, que el país se va al garete, que no vamos a hacer toda la vida lo que nos da la gana y aquí no pasa nada. Como somos un país rico, como nos sobra de todo, pues aquí nunca nos va a venir las calamidades y las tragedias. Aquí no nos va a pasar nada. A los de afuera sí, nosotros no. Así vivieron durante una generación en la ciudad de Jerusalén y en Judá y en el sur de Israel, creyendo que bueno, aquí vive Dios, tenemos el templo, somos los más guapos del mundo, tenemos de todo. El enemigo nunca podrá entrar a nuestra tierra. Se equivocaron. Cuando ven que el templo es destruido, cuando ven que el país es totalmente destruido, y van al profeta Jeremías a pedir consejo, a pedir orientación, porque oye, es verdad, se ha cumplido todo, ya no tenemos ni casa, ni finca, ni propiedades, ni nada. Y el profeta Jeremías viene y les dice: no vayan a Egipto, quédense aquí, arrepiéntanse, busquen de Dios. Aquí el Señor les va a bendecir si empiezan con humildad, si empiezan verdaderamente a hacer las cosas bien. Pues ¿qué le dicen estas mujeres al profeta? No te vamos a oír, no te vamos a hacer caso. Lo que nos estás profetizando, lo que nos estás enseñando no nos gusta. Es que a la gente generalmente no le gusta que le digan la verdad. Generalmente nos gusta que nos halaguen, que nos digan sí, lo que usted diga. Sin embargo, Dios en su palabra nos va a decir no lo que nos gusta oír, sino lo que necesitamos oír. Porque no siempre a los hijos, cuando se les llama la atención, los hijos van a agradecer la reprimenda, pero me da igual. Dios no nos ha puesto para darle todo tipo de explicaciones a nuestros hijos, porque puede ser que algunas de ellas las entiendan y puede ser que algunas no las entiendan. Me da igual. La Biblia dice honrar, respetar, obedecer a tu padre y a tu madre, te guste o no. Y si no lo haces, pecas contra el Señor. Y las consecuencias de hacer lo que te da la gana, las consecuencias de la desobediencia, las consecuencias de la rebeldía son terribles. A nivel natural, a nivel familiar, a nivel económico, a nivel psicológico, a nivel físico, en todos los niveles. Lean ustedes los capítulos que hay en el Antiguo Testamento, por ejemplo en el libro de Deuteronomio, por ejemplo en el libro de Levítico. Lo que puede ocurrirle a la raza humana, lo que le puede ocurrir a un joven, a una mujer, a un hombre, a una persona, cuando no quiere obedecer a Dios. Léanlo. Enfermedades mentales terribles.
Cosechas que no hay insecticida que acabe con esa plaga. Guerras, miseria, pobreza, hambre, sequía. Una lista enorme que la quería traer esta tarde, pero digo, no voy a terminar nunca de leer esto. Sin embargo, las consecuencias de la obediencia son inmensas, inmensas. Todo lo contrario, no hay temor, hay una seguridad, hay una paz, hay una tranquilidad, hay bendición. Sin embargo, las consecuencias de la desobediencia, las consecuencias, las puertas que abrimos al maligno cuando nos postramos ante imágenes de talla, de oro, de piedra o de lo que sea, por muchos siglos que tengan, son terribles, hermano, terribles. Y por eso España no levanta cabeza. Así de claro. ¿Cómo va a levantar cabeza un país que su principal gobernante, los reyes, los gobernadores, los presidentes de los cabildos, los alcaldes, van y se postran ante imágenes de piedra, de madera, de oro? ¿Pero cómo va a bendecir Dios a una nación cuando le entregan títulos nobiliarios por la eternidad a imágenes creadas por las manos del ser humano? Es imposible. Tarde o temprano las consecuencias de la desobediencia vendrán a corto y a largo plazo, hermanos. Y la Biblia no miente, la Biblia siempre, siempre dice la verdad. Ahí ha salido un título, la Reina del Cielo. Claro, en aquellos tiempos la Reina del Cielo no es la que ustedes están pensando. Porque en aquellos tiempos la que ustedes están pensando no había nacido. Porque la Virgen María no es eterna, ¿verdad? ¿Sí o no? La Virgen María, según la tradición católica, tuvo padre y tuvo madre. Y ustedes que fueron católicos tienen que saber cómo se llamaba la madre de María y cómo se llamaba el padre de María, ¿sí o no? Hombre, cualquier católico sabe que María no es un ser eterno que conoció a Abraham, a Daniel, a Moisés, a Adán, a Eva, sino que tuvo un padre y tuvo una madre. Y tuvo un nacimiento y tuvo una muerte. Todo el mundo sabe eso. Por lo tanto, no era la reina del cielo en los tiempos del profeta Jeremías. ¿Quién era la reina del cielo en los tiempos del profeta Jeremías? Bueno, hay varios nombres, todos de origen babilónico: Astarte, Isis, después se cambió por Afrodita, después se cambió por Artemisa, después se cambió por Diana, y en el 300 y pico después de Cristo, ya no estaba Venus, que era el ídolo en forma femenina que adoraban los romanos, sino que sacan a la mujer, a Venus de los templos, y meten a una imagen llamada María. Y Venus tenía un niño en brazos, y María siempre tiene un niño en brazos. Es el mismo perro, pero con distinto collar. Y de los 400 títulos que me los he leído hoy, y empecé a escribirlo, digo que va, esto es un tostonazo, cualquiera empieza a hablar de esto. De los 400 títulos que recibe María dentro del mundo católico romano, que me los he leído todos hoy, uno de esos títulos es Reina del Cielo. ¿Qué te parece, amigo? ¿Qué te parece? ¿A quién se le llama, a quién se le denomina la Reina del Cielo? A una mujer que sí fue muy buena, una mujer que fue la escogida, el instrumento que el Señor decidió escoger para que su Hijo Jesús naciera. Pero de Reina del Cielo, ¿dónde está ese título en la Biblia? ¿Dónde está ese título en las Sagradas Escrituras? En ninguna parte. Y si en aquellos tiempos, por adorar a lo que llamaban la Reina del Cielo, mira todo lo que les vino: destrucción, guerra, muerte, miseria, pobreza, hambre, etcétera, etcétera. Pues mira tú las consecuencias que pueden venir hoy en día si el hombre sigue creyendo que hay una reina del cielo, que allí se llamaba de una forma y ahora se llama de otra forma, pero que las consecuencias espirituales siguen siendo exactamente iguales. 400 títulos, ¿qué te parece? Uno de ellos, Reina del Cielo. Y detrás de un pecado, detrás de una guerra, detrás de una destrucción, siempre hay un instrumento, siempre hay alguien que Dios usa o el diablo usa. Cuando, por ejemplo, Dios quiso demostrar su existencia y su poder en el Monte Carmelo, utilizó un instrumento, utilizó una persona. ¿Quién fue? El profeta Elías. Cuando el Señor quiso utilizar a una persona para interpretarle aquellos sueños que nadie era capaz de interpretarle al faraón, para que se preparara, porque vendría tiempo de abundancia y tiempo de escasez, tuvo que utilizar a un instrumento, en este caso a una persona llamada José. Cuando el Señor quiso llevarle la palabra
la palabra a miles de gentiles que no habían conocido el Evangelio, porque nadie todavía se había atrevido a salir de la frontera de Israel para llevarles el mensaje de la buena nueva de salvación a los gentiles. Tuvo que utilizar a otro instrumento, en este caso el apóstol Pablo. Pero ¿cuál es el instrumento que ha utilizado el enemigo? Satanás. Vamos a hablar claro. Durante siglos, para promocionar la idolatría a nivel mundial. Sabemos que el Islam prohíbe la idolatría. Los musulmanes tendrán muchos defectos y muchas carencias, digamos, de tipo doctrinal, y muchas cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, pero algo a su favor tienen, y es que no son personas idólatras. Al contrario, no pueden tener ningún tipo de imágenes. Luego, el Islam no ha sido un instrumento que el diablo ha utilizado para esparcir la idolatría a lo largo de la historia en los 5 continentes de la tierra. ¿No? ¿El budismo? Bueno, en el budismo hay algunas imágenes, sobre todo también algunas de Buda, pero el budismo no tiene la intención de hacer proselitismo a todas las naciones de la tierra, y no ha tenido esa influencia, esa repercusión mundial, no ha conquistado otros reinos, otros continentes y otras naciones, y ha implantado a base de fuerza o de espada o de guerra la enseñanza del budismo, ¿no? Los protestantes, pues tampoco, al contrario. Muchos protestantes en Europa y en España fueron quemados y fueron muertos porque se negaban a adorar imágenes y se negaban a darle culto a las criaturas en vez del Creador. ¿Cuál es el instrumento que Dios ha utilizado durante siglos para llevar la idolatría a todos los rincones del mundo conocido? ¿Lo quiere usted decir o le da miedo? Porque a mí no me da ningún miedo decir que ha sido la Iglesia Católica el instrumento que ha utilizado el diablo para llevar la idolatría hasta el último rincón del mundo que usted se puede imaginar. No hay ni un solo país en la tierra donde la Iglesia Católica no haya llevado la idolatría. Hay imágenes en Venezuela, en Colombia, en México, en Perú, en Chile, en todas las naciones del mundo, en todas las naciones de la tierra. Se ha implantado, dicen que hay más de 3.500 vírgenes. Cristos ni les cuento. Y sin embargo, todo eso está totalmente prohibido en la palabra de Dios. Está totalmente prohibido en la Biblia. Gracias a Dios que un día llegó la verdad a nuestra vida. Amén, hermanos. Gracias a Dios que un día nos dimos cuenta de que no tenemos que ir a ciertos y determinados lugares a darle culto a cosas, a objetos, sino que al Señor nuestro Dios adoramos porque Él está vivo y además vive dentro de nosotros, está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay un versículo en el Nuevo Testamento, por si al caso alguna gente dice, pero esto tiene que ver con los ídolos del Antiguo Testamento, ¿no? Con aquellos ídolos terribles, Baal, Moloch, Milcón, etcétera. No, cuidado. Hoy en día también existen ídolos, tal vez más modernos, pero exactamente iguales, con la misma influencia y con la misma maldad de aquellos tiempos. Miren lo que dice, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 10, versículo 14. Amados míos, huid, ¿de qué? De la idolatría. Huid, salgan corriendo de la idolatría. Yo espero que todos y cada uno de ustedes tengan claro que no se le puede dar culto a nada ni a nadie más que al Señor nuestro Dios. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pedirle perdón a Dios. Él es amplio en perdonar y amplio en misericordia. Si usted todavía tiene esa tendencia a agarrarse a esa virgencita, a ese San Pancracio, aquel muñequito, etcétera, etcétera, no es que es de mi tierra, es de mi país. Mire, ¿a quién quiere usted agradar? ¿A Dios o a las tradiciones de su tierra? ¿A quién quiere usted realmente honrar y glorificar? ¿Al Dios vivo y verdadero? ¿O a su religión inventada por los hombres que se la han transmitido de generación en generación y que es totalmente opuesta y contraria a lo que dice la palabra de Dios? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Haga un repaso por su casa. A lo mejor se lleva una sorpresa por algún cajón, por alguna mesa de noche. Se encuentra por allá algún muñeco, alguna virgen, algún santo, alguna estampita. ¿Qué es lo que tiene que hacer con eso? Tirarlo a la basura. Ay, si me pasa algo, ¿qué le va a pasar? ¿Qué le va a pasar?
Yo le voy a decir lo que le va a pasar. Dios, al ver su obediencia, al ver que usted quiere acatar la palabra y los mandamientos del Señor, lo que va es a bendecirle, y lo que va a traer es paz al hogar en vez de maldición. Eso es lo que le va a pasar. Y finalmente, háblele a todo el mundo que usted conozca y dígale: mira, querido, no estés adorando a las cosas. Adora a un Dios vivo y maravilloso, que te amó tanto, que mandó a su Hijo unigénito al mundo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. No tengas ningún temor de rechazar, de decir: no voy a adorar a partir de hoy ni a esto ni a aquello, sino solamente voy a adorar al Señor. ¿Se acuerdan ustedes cuando un gran hombre de Dios llamado Pedro se va a la casa de un centurión romano a predicarle el Evangelio? Dice que este centurión romano sale y se pone de rodillas delante de él y le quiere como rendir pleitesía. Le dice: no me adores a mí, adora a Dios, honra al Señor. No permitas nunca que nada ni nadie le robe en tu vida, en tu hogar, en tu familia, en la vida de tus hijos, tu matrimonio, la honra y la gloria al Señor. No adoramos imágenes, adoramos al Dios único, vivo y verdadero. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la Biblia que en algunos casos, por ejemplo en la ciudad de Éfeso, en el libro de los Hechos, capítulo 19, la gente cogía las cosas de magia, de brujería, los ídolos, y les prendía fuego y se deshacían de lo que no traía honra y gloria al Señor. Porque el Señor quiere que en este aspecto seamos radicales, que en este aspecto lo tengamos bien claro, y que en nuestra casa no haya ningún tipo de imágenes, ni estampas, ni crucifijos, ni rosario, ni estas historias que no honran ni glorifican al Señor. Porque el Señor no necesita de una cruz para traer bendición a su familia. El Señor no necesita de una estampita para bendecir su matrimonio. El Señor lo que necesita son corazones verdaderamente rendidos y obedientes y sumisos a su voluntad. Y el Señor te va a premiar, porque dice la Biblia que Dios honra a los que le honran. ¿Cuántos dicen amén? Así que piensa en esta tarde en todo esto y no dejes que nada ni nadie se convierta en un ídolo en tu vida. Cierra tus ojos, por favor, ahí donde estás. Vamos a orar. Pídele en esta tarde al Señor que te libre de cualquier tendencia a la idolatría. Que el Señor arranque totalmente de tu corazón y de tu vida cualquier tendencia siempre a tocar, a ver, a sentir, a adorar cosas. Mira, bienaventurados los que creyeron y no vieron, dice la Biblia. Así que nuestro Dios no tiene forma, no tiene medida. Nuestro Dios es espíritu y los que le adoran a Él es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Él no tiene una forma física, unas medidas, un peso, sino que Él es el Dios infinito y todopoderoso. Y si quieres conocer a ese Dios invisible y maravilloso, creador del cielo y de la tierra, comienza a leer la Escritura y vas a conocer a Dios a través de su amado Hijo Jesús. Porque el Señor Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Y conociendo a Cristo, vas a conocer al Padre. Porque Jesús dijo en cierta ocasión: yo y el Padre somos uno. Así que si quieres conocer la verdad, búscala. Busca la verdad y la vas a encontrar. Porque la Biblia dice que el Espíritu te guiará a la verdad y dará testimonio a tu espíritu de que estás en la verdad o no en la verdad. Así que en esta tarde, ahí donde estás sentado, pídele al Señor: Señor, arranca de mi vida toda tendencia, toda inclinación a la idolatría, y que yo te adore a ti y nada más que a ti, Señor. Aleluya. Gracias, Señor, Dios Todopoderoso, Dios del cielo y de la tierra, por haberte revelado a nuestras vidas, por habernos traído la verdad, por habernos dado el privilegio de conocerte y de recibirte. Queremos pedirte perdón por las veces que nos hemos postrado ante cosas, ante imágenes, creyendo que ellas tenían el poder y la autoridad. Renunciamos a todo espíritu de idolatría. Echamos fuera en el nombre de Jesús de nuestras mentes, de nuestras vidas, toda tendencia a la idolatría. Y solamente nos postramos ante el Dios vivo y verdadero,
al cual le damos honra y gloria y culto desde ahora y para siempre. Gracias te damos, Señor, porque no tenemos que postrarnos ante imágenes de talla, hechas, creadas por las manos del hombre, sino que nos postramos única y exclusivamente delante de ti, Dios vivo y verdadero, Dios creador, Dios fuerte, Padre eterno, aleluya. Y en esta tarde, Señor, pedimos que nos des la oportunidad de decirle al mundo que el Dios vivo y verdadero no es de piedra, no es de oro, no es de materiales hechos por la mano del hombre, sino es un Dios todopoderoso. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Gracias por haberte conocido, Señor. Nos agarramos a tu palabra y a tu verdad y declaramos que el Señor nuestro Dios es uno y a Él solo damos honra y gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Nos ponemos de pie esta tarde, queridos.